Dios le bendiga, mis amados. Gracias una vez más por estar con nosotros aquí en este nuestro programa de Doctrina Apostólica. Estamos muy contentos y estábamos hablando en la última oportunidad, si ha estado con nosotros en estas últimas semanas, estuvimos hablando del Evangelio de Judas. Dejamos algunas notitas por ahí y ahí atrás déjeme poner un poquito ahora de orden, ya que hubo algo que se quedó en el tintero. Y que en el programa pasado vimos como un hombre como Judas, llamado a ser un ministro de Dios, vimos como un hombre como Judas, llamado a ser un apóstol, a estar cerca de Jesús, cómo empieza a involucionar y de apóstol termina en apóstata. En esta oportunidad vimos, entre todas las características que dejamos aquí en la pizarra, vimos su involución, pero me llamó la atención que dice la Escritura que Jesús le dijo, le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo de Dios. Y esa palabra amigo es la palabra hetairos. Entonces, hoy voy a hablar de los hetairos de Jesús. Por eso para mí es importante que haya estado conmigo en el anterior programa, los hetairos de Jesús. En el programa anterior vimos, insisto, que hubo un momento cuando Jesús le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo de Dios. Y entonces, entre todos los apóstoles, yo quiero que se dé cuenta usted y que lo revise, a ninguno de los apóstoles Jesús le dijo que era su amigo. Pero a Judas sí le dijo amigo. Y eso fue lo que me empujó a ir a buscar acerca de esto. Porque Jesús tuvo muchos amigos. Por ejemplo, dijo Lázaro, mi amigo Lázaro, nuestro amigo Lázaro. Dijo que era un amigo para él. Recuerdo que Abraham era amigo. Todos los amigos de Dios son los que hablan cara a cara con él. Y entonces empezamos a notar algunas cosas que me llamaron la atención. No sé si allá lo van a poder rotular nuestros hermanos, pero le quería leer en Mateo 26, lo que hablamos la vez pasada, 50. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Imagínense que el Señor lo besa y le dice, amigo. O Judas lo besa y le dice, amigo, es el beso del hetairos, porque la palabra griega es hetairos. Y es que me llamó la atención porque aún Pedro es una palabra que cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Le dije, sí, Señor, te fileo. Esa palabra es, sí, Señor, si yo soy tu amigo. Y entonces me llamó la atención que no era la misma palabra que se estaba utilizando para eso. Si usted recordará, en el programa anterior vimos un poquitito de la definición de hetairos. Hetairos es que pertenece a un clan. Hetairos es alguien que de alguna forma es un oportunista. Cuando la palabra hetairos, si es en femenino, es decir, hetaira, es alguien que no es la esposa. Tampoco es una prostituta, sino es una concubina. Es alguien que se hace camarada y socio, pero por interés. Entonces, quiero llevarlo con la ayuda del Señor en esta media hora, a ver si me da tiempo de 7 cosas que de alguna forma nos hablan de lo que son los hetairos. A ver si nos ayudan los hermanos allá en cabina, porque quiero leer Mateo 11, 16 y 17. Fíjese que dice en Mateo 11, 16 y 17, pero ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, a sus amigos, y ahí es la palabra hetairos, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, entonamos canciones de duelo y no os lamentasteis. Entonces, fíjense que aquí empiezo yo a ver algo de los hetairos, porque vamos a hablar de los hetairos de Jesús. Y entonces vamos a utilizar esta parte de aquí. Número 1, vimos en Mateo 11, ¿verdad? Que era Mateo 11, verso 16 y 17, vimos aquí algo que me llamó la atención, porque en Mateo 11, 16 y 17, se nos habla a nosotros de que le dice, miren, ustedes son una generación, es una generación que la endechan y no se molesta ni se entristece, le tocan flauta y no baila, es una generación que no participa. Es una generación, estos tipos de hetairos, porque cuando dice ahí que dan voces a sus compañeros, es a sus hetairos. Y estos hetairos son los que no pichan, ni cachan,
ni dejan batear. Ellos no reconocen la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, ellos, como diría el apóstol Pablo, no disciernen el cuerpo de Cristo. No disciernen el cuerpo de Cristo. Porque saben que de alguna forma ellos, al verse involucrados, van a tener responsabilidad. Y mire, insisto, los hetairos de Jesús significa los amigos al estilo de Judas de Jesús. Y esto va a poner algunos sin qué pensar. Le voy a decir por qué. Porque entonces, si tenemos alguna de estas cualidades, nos estamos convirtiendo en amigos de Jesús, pero al estilo de Judas, los hetairos. Y eso es no discernir que somos parte de un cuerpo. Muchos cristianos quieren ser dedo, pero aparte. Como entonces para ser dedo aparte, habría que cortar el dedo, ponerlo ahí y dejar el cuerpo. Ellos no disciernen el cuerpo de Cristo. Entonces vemos que son personas que llegan a la iglesia y dicen, yo mejor no me involucro porque eso me da problemas. Eso, cuidado, porque esos son hetairos. Los hetairos son los que ni se alegran con los que son bendecidos, ni tampoco se endechan con los que están tristes. ¿Sabe cómo? Por ejemplo, el hermano del pródigo. El hermano del pródigo, todos están contentos porque su hermano regresa. Todos están contentos porque aquel hermano caído se reconcilia y él ni participa. Si él se danza, yo no danzo. Si él está en la casa, yo no estoy en la casa. Si él está en la iglesia, yo no quiero estar ahí. Esos, cuando yo vi esta palabra hetairos y dice, os tocamos flauta y no bailasteis. Esto es insensibilidad. Entonces, aquí los hetairos son personas que no se hacen uno con nadie. Y es que son aquellos que dicen, ese es tu problema. Yo recuerdo hace algún tiempo que alguien me contó una anécdota. Y en la anécdota lo que decía era aquel problema de la granja. ¿Se recuerda? Que había en la granja un problema de ratones, que había una plaga de ratones. Y dijeron, vamos a venir a fumigar. Y entonces, entre los animales, los ratones fueron a decir, fíjense que tenemos problema. Le fue a hablar a la gallina y le dijo, ese es tu problema. Le fue a hablar a la vaca, le dijo, ese será tu problema. Le habló al caballo, le dijo, ¿qué hacemos? Y le dijo, es el que vienen a matarte es a vos. Y entonces, lo que sucedió es que debido a esa peste de ratas, se enfermó la hija del hombre de la finca. Déjeme que le cuente esto, porque es bonito, la anécdota nos lleva mucho mensaje. Y entonces empezaron a fumigar, y dijeron, mira, las ratas no se van. Y entonces lo que hay que hacer es que esta mujer, ya le dimos medicina, pero necesita una buena sopa de gallina, una buena sopa de pollo. Y el pollo, la gallina o el gallo que no querían, pensaron que no estaban involucrados en el problema, a ellos también les llegó su turno. Y luego siguió convaleciendo el enfermo y dijeron, ¿saben qué? Ella lo que necesita es un buen pedazo de carne, de filete. Se llevaron también ahí a la mujer. Dicen que la mujer nunca se repuso. Le tuvieron que enviar fuera del pueblo y tuvieron que vender al caballo. Note, el problema era de un ratón, pero el problema era a nivel granja. Hay problemas que son a nivel de iglesia y son problemas de todos. Por eso la Biblia dice, ríe con el que ríe y hay que llorar con el que llora. Porque entonces los hetairos son los insensibles. Los que llevan a la iglesia ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. No se va a enojar conmigo. Pero yo mejor le hablo a la luz de la Escritura para que vayamos corrigiendo algunas cosas que de pronto se dan. Déjenme avanzar un poquitito en esto. Estamos hablando de la palabra hetairos. Hetairos es la manera de ser amigo de alguien al estilo de Judas. Por eso puse, los hetairos de Jesús son los que no participan. Ahora, me voy al Evangelio de Mateo. Creo que esta palabra hetairos solo aparece en el Evangelio de Mateo. Fíjese qué cosa esta. Dice la Biblia en Mateo 20:12, diciendo estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Mateo 20:13. Pero respondiendo, él dijo a uno de ellos, fíjese, el amo le dijo, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo en un denario? Entonces, fíjese qué cosa esta. Mateo 20:12, aquí hablamos de que estas personas, fíjese, estos se creen superiores. Mateo capítulo 20, verso 12. Vamos a trabajar solo en Mateo. Eso me gusta muchas cosas que tienen así los evangelios. Mateo capítulo 20, verso 12 y 13. Aquí estamos hablando de los hetairos, y estos hetairos lo que hacen aquí
es que se creen superiores a los demás. Creen que en la iglesia ellos son más por su dinero o porque trabajan más, o otros también porque han sufrido más. Y es que aquí usted sabe que hay una parábola, y entonces el Señor empieza a llamar. A uno lo llama a la hora tercera, a otros a la hora sexta, a otros a la hora novena y a otros a la hora undécima, ya cuando todo se estaba acabando. Los de la hora tercera empezaron desde las mañanitas, a las 6 de la mañana, a trabajar, pero los de la hora onceava a dar el piochazo iban cuando se acabó todo, ni sudaron. Y vino el momento de repartir los salarios. Y cuando el Señor viene, deja a los que entraron primero, a los etairos de último. A los etairos los van a dejar de último. Y cuando ellos empezaron a ver lo que le pagaban a otros, dice que alegó. Y fíjese lo que le dice: estos últimos han trabajado solo una hora y los has hecho iguales a nosotros. Señor, nosotros hemos recibido a Jesús desde hace 30 años y esta tiene solo 3 años y mira cómo está de bendecida. Note la mentalidad de los etairos, se quieren creer superiores. Estos creen que porque mandan allá también van a venir a mandar a la iglesia. Y en la iglesia uno escala, pero para servir. Y entonces fíjese que el amo le dice amigo. En Mateo 23 eso es etairo. Estos son los que quieren, hermano, tener el primado en todo. Estos se creen superiores. Ellos lo que quieren es ser los primeros, el primado en todo. Creen que porque tienen algún apellido especial o alguna posición especial. Pero note cómo Jesús le dice, cuando vio que le alegaron por la bendición de otros, imagínense lo que es un etairo. Un etairo, y son amigos de Jesús, son etairos de Jesús, se enojan cuando Dios bendice a alguien antes que a él. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Somos amigos fileos o somos amigos etairos? Si tú y yo nos alegramos cuando otro es bendecido, otro que vino después de ti ya tiene carro, tiene bendiciones que tú todavía no tienes, alégrate. Así eres amigo fileo de Dios. Ojalá me dé a entender. Pero si no, recuérdate que aquel Lázaro era un fileo de Jesús, era un amigo de Jesús. Pero cuando yo leí que este Judas también era amigo, no dice amigo fileo, dice etairo. Y los etairos son los que quieren tener el primado en todo. Voy avanzando. Fíjense que encontré también en Mateo capítulo 20, bueno, ahí lo analizamos en el verso 15, que a los etairos los dejan de último, les pagan de último. ¿Cómo es Dios, verdad? Cuando mira que una persona cree que porque llegó primero, porque él dice que es casi fundador de la iglesia, se creen fundadores de la iglesia y el fundador de la iglesia es Cristo Jesús, nada más. Pero voy a avanzar. En Mateo 22:12, fíjese qué cosa. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. La palabra amigo es la palabra etairo. Mateo capítulo 22, verso 12. Entonces, voy aquí. Mateo capítulo 22, verso 12. Quiero que se dé cuenta de algo. Que todo lo que aparece en etairos está todo en el Evangelio de Mateo. Y en Mateo 20:12 vemos que le dice etairo, hey amigo, no le dijo fileo, hey etairo, ¿cómo entraste aquí sin traje? Estos no tienen cobertura, estos están sin cobertura. Los etairos no se cubren de nadie. Los etairos piensan que ellos no necesitan cobertura. Yo creo que Jesús dijo, ¿cuántas veces te quise cubrir como la gallina cubre sus polluelos y no quisiste? Entonces, por lo menos la cobertura se ofrece. Y también el otro sabe si va a decidir tenerla o no. Pero los etairos, ¿sabe por qué no quieren cobertura? Porque ellos consideran que no necesitan a nadie arriba. No reconocen autoridad. Cuando yo veo esto, esta es una persona que es un amigo tipo etairo. Dice en el verso 13 que como no tenía traje, oiga, que como no tenía cobertura, como no tenía traje de boda, eso es lo importante aquí, porque dice, ¿cómo entraste aquí sin traje? ¿Pero qué traje? De boda.
Qué tremendo que a la iglesia que se va a casar dice que se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. Pero fíjese que el verso 13 dice: entonces el rey dijo a los sirvientes, a este que entró sin traje, a este hetairo, fíjense lo que le pasa a un hetairo, atadle de manos y pies y echarlo a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Note una cosa, atadle de manos y pies. ¿Sabe qué? Lo contrario, le ruego toda su atención aquí. A Lázaro, que era un amigo fileo, lo desatan de manos y pies, lo sacan de la cueva, lo sacan a la luz. Pero al que es amigo hetairo, en lugar de desatarlo de manos y pies, lo atan. En lugar de sacarlo a la luz, lo tiran a las tinieblas de afuera. Entonces, note lo que le pasa a un hetairo. Es lanzado a las partes, hermano, de tinieblas de afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Cuando hemos avanzado en estas partes, hermano, uno tiene que aprender algunas cosas que, Dios mío, para mí son tan importantes. Porque de pronto vemos que el hetairo es alguien que no tiene cobertura. Y es que aquí recuerdo yo algo que también va a ser importante. Porque la Biblia dice que sobre toda gloria habrá cobertura. Sobre todo kabod, sobre toda gloria habrá cobertura. Entonces, oiga, el Señor va a poner cobertura sobre donde hay gloria. Quiere decir que estos no quisieron cobertura y pueden perder su gloria. ¿Sabe qué? Los hetairos son como Icabod, que no tienen gloria. Y pastor, ¿qué es gloria? Mire, gloria es la palabra kabod. Yo recuerdo que cuando se habla de kabod se habla de éxito empresarial. José dijo, vengan a ver la gloria que Dios me ha dado aquí en Egipto. Eso es, vengan a ver el éxito empresarial que yo tengo aquí en Egipto. Dice que la gloria del joven es la fuerza, el kabod del joven es la fuerza. La gloria también es tener revelación. La gloria son multitudes. Entonces, notemos que el que es amigo, pero amigo hetairo de Jesús, tiene problemas porque no va a tener gloria. Tiene problemas porque de alguna forma está llevando algunas situaciones que son tremendas. Fíjese que estaba chequeando yo aquí, que no les gusta la igualdad, son envidiosos, murmuran de su Señor, no tienen ministros de ovejas ni pastores ni apóstoles, y les echan a las tinieblas de afuera. Ahora, en los minutos que me restan, y ustedes me van a ir avisando, yo quiero que se dé cuenta de algunas cosas cuando hablamos de los hetairos, porque ¿cómo uno puede? Fíjese qué cosa, a ver cómo nos vamos poniendo aquí en orden. Hemos hablado en estos dos programas acerca de Judas, cómo uno estaba llamado a ser ministro, apóstol. Mire, cómo Dios le dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner dinero en la mano para que fuera un ministro de finanzas. Pero decidió no ser un fileo. Decidió no ser un fileo. Un fileo es un amigo. Si usted va al griego, solo nos quedan dos tipos de amigos. Fileos, este es un tipo de amigo, o nos toca ser hetairo. Y en estos versículos bíblicos usted puede ver cómo se dan tantas cosas, porque dice, no disciernen el cuerpo, se creen superiores. Ahora, no disciernen el cuerpo. Yo quiero insistir con algunas cosas que tenemos que aprender del evangelio de Judas. Porque recuérdese que hetairo, cuando uno lo ve, es una persona que es, de alguna manera, solo interesada. Quieren la bendición del cuerpo, pero no lo reconocen. Por eso dice la Biblia que cuando se toma la Santa Cena, tiene que tomarse de tal manera que puedan discernir el cuerpo de Cristo. Si tú ya recibiste a Cristo Jesús, tienes que saber que perteneces a un cuerpo. Y si perteneces a un cuerpo, tienes que buscar una congregación donde ir. Y entonces ahí es donde las cosas, hermano, empiezan a cambiarse. Porque entonces los hetairos llegan a una congregación, pero nunca se integran. Y entonces, fíjese que voy resumiendo aquí algunas cosas que son importantes. No les gusta la igualdad. Al decir que se creen superiores, voy a escribir un poquitito aquí, siempre aquí abajo. Entonces a ellos no les gusta la igualdad. 4. No les gusta la igualdad. Llegan a la iglesia y entonces
Aquí es donde nosotros tenemos que enseñar algo que también es importante y a veces son errores de los que predicamos el Evangelio. Yo le ruego algo. Usted tiene que tener claro en su mente cómo se desarrolla usted en el Evangelio. A uno le dicen, ¿sabe qué, pastor? Usted está más cerca de Dios que yo. Ore, por favor, pastor. Y realmente, eso es, fíjese, uno tiene que saber quién es en Dios. Dice, cuidado con creerse más de lo que uno es, pero tampoco hay que creerse menos. Pero los hetairos lo que no les gusta es ser iguales. Creen que sus posiciones allá en la calle van a cambiar, van a ser iguales en la iglesia. Imagínense que usted tenga un trabajo secular, usted, el anciano, es el jefe, allá en la iglesia es anciano y tiene a otros a su cargo. Pero allá afuera, el que tiene a su cargo puede ser su jefe. Ojalá que me dé a entender. O puede ser la persona que esté bajo de usted. Pero en la iglesia, la sangre de Cristo fue derramada por todos igual. Pero al hetairos, a él no le gusta la igualdad. Fíjese que entonces, por ejemplo, el Señor, en la parábola que habíamos utilizado, le dijo 1 denario a cada uno. Dios tiene un salario para ti. Te doy un consejo. No lo estés comparando con el del otro. El hetairos compara y dice, yo he trabajado más. Nunca se me olvida a mí. Recuerdo hace muchos años, llegó un hermano y me dijo, pastor, yo veo que Dios lo está bendiciendo, muchas gracias. Y tú, yo también soy pastor, me dijo en otro lugar, aquí en San Pedro Sula. Pero lo que me llamó la atención, me dijo, hermano Germán, antes de irme le quiero decir algo. Yo he sufrido más que usted, me dijo. Ay, hermano, lo lamento mucho. Pero yo pude ver algo, como el quien dice, si yo he sufrido más, yo debería tener más. Pareciera como que fuera un concurso de quién sufriera más. Dios tiene, aún digamos para pastores, Dios tiene, a este le voy a dar 50, a este le voy a dar 100, a este le voy a dar 1000, a este le voy a dar lo que sea, cada uno. Nosotros tenemos que estar contentos con lo que nos toque y respetar, e insisto, y agradarnos cuando a otros los bendigan, porque si no, te crees superiores y no les gusta la igualdad. Estoy terminando, porque para mí me puse a hablar de cómo Judas puede de alguna manera ser llamado amigo, pero cuidado, es llamado amigo hetairos. Ahora, hay una cosa que también tienen los hetairos aquí. ¿Sabe qué? Los hetairos son envidiosos. Tienen envidia. ¡Ay, Dios mío, esto es terrible! Le voy a decir cuándo alguien envidia. Alguien envidia cuando no ha descubierto su propio don. Alguien envidia cuando no ha valorado y aquilatado lo que Dios le ha dado. Creo que son las dos maneras como en el mundo cristiano puede suceder algo. Por ejemplo, alguien envidia cuando no se da cuenta de lo que él tiene. Mire, por ejemplo, el que es pastor, gócese en que es pastor. Los que nos gusta enseñar y somos maestros de la palabra, eso es lo que nos dieron. Qué terrible es comerse una manzana y desear la pera del otro. Qué terrible es vivir en un país donde hay calor y anhelar que caiga nieve. Qué terrible es estar donde cae nieve y querer calor, porque nunca vas a ser feliz. Siempre andas ambicionando otras cosas que no tienes. No valoras el don que te han dado. Y entonces los hetairos tienen llenos de envidia, porque siempre quieren lo que el otro tiene. Y eso es por insatisfacción. Los hetairos siempre viven insatisfechos. ¿Sabe cuándo se es etairo? Como cuando estaba Ana. Ana estaba insatisfecha. Y el que está insatisfecho, por ejemplo, y quiere algo, ¿sabe qué? Hasta habla mal de eso que quiere porque no lo puede obtener. Esos carros no me gustan. Y realmente él anhelaría uno. Pero el etairo corre un riesgo. Por eso le digo que aquí lo calificaron a Judas como amigo, pero amigo es etairo. Y el etairo es envidioso. Tanto le vas a pagar, Señor, ¿cómo le vas a pagar un denario si eso me pagas a mí? Y estos han trabajado solo 1 hora. Mire, a nosotros nos ha tocado ya sembrar 16 años en este bendito país. Otros sembraron mucho más que nosotros. Tal vez yo vine y empecé a cosechar de lo que otros hacían, pero ahora muchos van a cosechar de lo que yo he hecho. Y mal haría yo si lo que yo hago es señalar y envidiar. Vienen tiempos hermosos para esta ciudad. Y mi tarea, ¿sabe qué? Tal vez es ser pionero y abrir un poco más el ángulo, abrir un poquito más el lente, abrir un poquito más las oportunidades para que otros lleguen. Y no ser envidiosos. El envidioso puede conocer a Jesús, pero cuidado, porque eso los hacen los hetairos.
Estoy casi terminando. Déjeme llevarlo un poquitito más aquí. Porque cuando yo empiezo a ver todo lo que hacen estos, hermano, mire, no se va a molestar conmigo, pero hay algunos que son hetairos. Pero cuando se dice aquí que ellos no tienen cobertura, puede ser que son sin pastor. Sin pastor. Sí, son amigos de Jesús, hablan de Él, pero no se congregan. Entonces, voy a poner aquí, los hetairos no se congregan. ¿Sabe qué? Trabajan, pero no se congregan. Y esto, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo que trabajan y no se congregan? Los hetairos son aquellos que solo vienen a servir cuando les toca y no se congregan los demás días. Qué terrible es tener un privilegio en la iglesia y venir solo cuando te toca servir. Qué terrible es solo venir a cantar y nunca estar sentado para oír un mensaje. Por eso le dijeron, Marta, Marta, cansada estás, turbada estás, porque trabajas, pero nunca te sientas aquí a escuchar. Era una hetaira. Entonces, yo quiero terminar diciéndole algo porque el tiempo se me ha agotado. Nos hemos dado a la tarea, en el programa anterior y en este, hablar del Evangelio de Judas. Y cuando en el programa anterior vimos a un llamado tan hermoso que tenían sobre él, ministro, apóstol, el encargado de toda la confianza de llevar el dinero al Señor. Pero involucionó hasta que terminó entregando y vendiendo al Señor y quitándose la vida. Pero cuando en el programa anterior vimos que fue amigo, fuimos a investigar y no era la palabra fileo, sino era hetairos. Y estoy cerrando. Cuando fuimos a ver, solo aparece en Mateo. Y el hetairos nunca va a formar parte de un equipo. El hetairo jamás dice yo soy parte de. Solo llega a la iglesia, tal vez aplaude un rato, da su ofrenda y se va. Pero es un hetairo. Se creen superiores, creen que han trabajado más que todos. Siempre lo que anhelan es el primado. Ellos no buscan servir sino el primado. Es gente que no cree en la cobertura. Es gente que su gloria se le va a ir porque no es cuidada. No les gusta la igualdad, son envidiosos. Jesús dijo algo. Dice que el corazón del Señor se compadeció cuando vio que había mucha gente que era como ovejas sin pastor. Si tú estás viéndonos a través de este programa, ¿sabe qué? Empiece a agudizar su oído para ver dónde le toca ir a congregarse. Alguien será su pastor en esta ciudad, pero busque al Señor de todo corazón. Sea amigo de Jesús, pero fileo. No sea amigo de Jesús, hetairo, porque los hetairos no se congregan. Les agradecemos por haber estado con nosotros en estos programas, en este programa anterior y sobre todo en este que hemos hablado de los amigos de Jesús, pero cuidado, fileo como Lázaro es ser un buen amigo de Jesús, Abraham un buen amigo de Jesús, pero amigo como Judas es la palabra hetairo y esa tiene mucho problema. Ojalá que pueda congregarse, que pueda buscar un lugar donde estar y que tengamos una mentalidad diferente para ser amigos fileos y no amigos hetairos. Bendiciones y hasta la próxima.